Iglesia de Dios, ¿pasa a vosotros? Tomen su lugar, por favor, hermanos. Gracias a Dios que nos vemos y están bien de salud, ¿verdad? Yo sé que de repente algún resfriado, pues, se aqueja uno, pero son cosas que pasan por un momento y después se quita. Entonces, hay veces que nos agarra más duro, entonces ya es un poquito más complicado, porque ya hay que tomar de receso, pastillas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que nos haga sentir mejor. Hermanos, pues vamos a analizar un poquito, a estudiar un poquito la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de qué se trató la escuela la semana pasada? Del tiempo, ¿verdad? Yo les voy a hablar un poquito más del tiempo, pero de otra manera. Porque hablar del tiempo es amplio. ¿Cuánto tiempo, bueno, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo quieren escuchar el tema? ¿Media hora, una hora o más? ¿Sí? ¿Sí van a aguantar, hermanos? 5 horas. Durmiendo, ¿va? Pero bueno, voy a ser considerable. Tampoco, ¿verdad? Mucho tiempo, porque es mejor poco que se entienda a mucho que después ya digan, no, ya, yo dije nada más 2 horas, 3 horas, pero lo dije a ver si llegaba, pero vi que sí, entonces no. Bueno, hermanos, vamos a considerar una parte. Vemos que el tiempo, nuestro Dios lo crió así como cada una de las cosas, pero la razón fue el hombre. Pero a final de cuentas, Dios quería que el hombre se rigiera por el tiempo, ¿sí o no, hermanos? ¿Será que sí? ¿Será que algún texto diga que Dios quería? Bueno, miren, vamos a ver un pasaje. A lo mejor sí me tardo 2 horas, ¿no? Vamos a ver un pasaje allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, 1:26, dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar o de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en, en toda la tierra o en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, vemos que ya había criado lo que es el sol, la luna, ¿verdad? Las grandes lumbreras. Pero también dice el capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si el hombre echaba mano del árbol de la vida, en primera instancia, hermanos, mientras no echara mano del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿iba a morir el hombre, sí o no? No, ese era el requisito, que no echara mano, sí, que no comiera. Dice, de ese no vas a comer. Mientras no comiera de ese, el hombre, sí, iba a permanecer. Mas sin en cambio, como echó mano de ese, ya vino la otra parte. Dice, bueno, comiste del árbol que te dije que no comieras.
y ya vino la sentencia, ¿verdad? Para lo que es la mujer, el hombre y la serpiente también, ¿verdad? Entonces, conforme a esa sentencia, ya el hombre pues comienza a morir. Vemos que Adán vivió hasta 930 años, todos lo sabemos. Pero Dios lo había puesto antes, conforme el versículo 15, dice que lo tomó para que lo labrase y lo guardase al Edén. Pero conforme a Salmos capítulo 7, dice que al hombre lo hizo menor que los ángeles para que señorease sobre todo lo que había en la tierra, hermano. Entonces le dio grande poder, potestad. Ese era su beneficio del hombre, que el hombre no muriera y que tuviera sobre todo semejante a los ángeles. Imagínense, hermanos, un poquito menor. Ya cuando venga Cristo va a ser el hombre como los ángeles, dice. Pero aquí en la tierra fue hecho un poco menor. Ya en la resurrección va a ser como los ángeles. Es la diferencia, ¿sí? Entonces vemos que el hombre o la creación, en este caso, ahora después de que Eva y Adán comieron de ese árbol, de ese fruto, o fue la desobediencia, voy a decirlo así, ya el hombre cae ese tiempo sobre él, de que comienza a morir después de ciertos años, después de 969 años, que fue el máximo, 930, y así se viene bajando. Después del diluvio, baja aún más todavía, si se dan cuenta. Hablando de Taré, ¿cuántos años vive Taré? 205 años, padre de Abraham. Entonces viene bajando la contabilidad, pero conforme el rey David dice en Salmos capítulo 90, hay un pasaje que dice: nuestros días o nuestros años son 70, y que si en los más robustos son 90. Con todo eso es molestia y trabajo. En los que están sanos, porque hay personas que llegan a 90, 100 o un poquito más y sanos. Tal vez no sea mucha molestia, pero el cuerpo como que comienza a cansarse más, y esa es la molestia. Entonces, de una u otra manera, la desobediencia llega a los hombres. Perdón, la muerte llega a los hombres por la desobediencia. El hombre se rige, decía, por el tiempo, pero hay algo que como humanidad no nos gusta, decía un hombre. Dice, bueno, el hombre dice, en primer lugar, dice que no pide nacer, ¿verdad? Dice, no sabe vivir y no quiere morir. Imagínense, qué cosas, ¿no? Pero conforme lo que el hombre decide hacer en su vida, pues puede recibir un beneficio, pero no por eso quiere decir que no va a morir. Entonces, ojalá ninguno muriera, ¿verdad? Que todos pudiéramos vivir sin necesidad de pasar por eso. Pero pues la palabra de Dios, como es el Creador, dice que lo que Él dice se hace. Bueno, hermanos, no los voy a poner a pensar por ese lado, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que es la palabra de nuestro Dios. Para conocer al hombre, hermanos, se necesita de tiempo, lo cual Dios creó a cada uno de nosotros. ¿Y quieres conocerlo un poquito más? Bueno, para eso están los tesoros, ¿verdad? Para eso están las cosas, los bienes. Eso es para conocer al hombre un poquito más y dentro del mismo tiempo. Pero también hay una parte importante ahí, que es el corazón.
es otra parte. Fíjense cómo se van juntando cada una de las cosas, lo que es el tiempo, lo que es los bienes y lo que es el corazón. Y hasta cierto punto, todo entra dentro del tiempo, porque dentro de ese tiempo, fíjense bien, dice, vamos a poner al pueblo de Israel como ejemplo. ¿Cuántos años pasaron para que Dios conociera su corazón en ellos, su manera de hacer o dejar de hacer? 40 años, exactamente. ¿Dónde lo dice? Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 8. Versículo 2. ¿Sí? Ajá, entonces en 40 años dice que lo anduvo de un lugar para otro para ver qué había en su corazón, para probarlo, para afligirlo, ¿sí? En el caso de nosotros, dice el rey David, 70 años y 80, ¿verdad? En algunos, porque en ocasiones puede ser 60, 50, 40, 20 o lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya conforme a la escritura, se deja ver que en 40 años puede ya tener su pensamiento ya lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Ya tiene edad para decidir lo que quiere y lo que no quiere, ¿verdad? Esa es una parte importante. Pero no por eso quiere decir que ya no va a fallar. Porque como hombres todo el tiempo tenemos fallas y cosas. Pero lo importante siempre es reconocer nuestras fallas. Y no las vamos a solucionar, pero sí no volverlas a hacer. ¿Sí? Entonces decía, el tiempo, el corazón, los bienes, eso es algo bien importante. ¿Y por qué el corazón? Dicen, bueno, toca mucho eso. Porque vemos que la escritura dice que es engañoso. Podemos decir a cualquiera, pues, te amo, a quien sea. Pero hay un pasaje que está en San Lucas, vamos a ver si lo encuentro, porque luego se esconden los pasajes. San Lucas capítulo 6. Esa es una parte acerca del corazón. Versículo 27. ¿Quién lo tiene? Mi hermana Ruth, ¿sí? Bueno. Gracias, hermana Ruth. Bueno, ahí ya viene una complicación, ¿verdad? Dice, bueno, es que puedo tener amor, puedo así amar y el tiempo y todo eso, me puedo esforzar. Pero ya para amar a alguien, y más si me hizo algo, híjole, ¿verdad? Como que dice, yo sí quiero, pero como que el corazón no bien quiere. Entonces ya entran algunas cosas, ¿verdad? Posiblemente como que nos muevan más, no sé, no digo a todos, a lo mejor a algunos sí, a algunos no. Pero estoy hablando lo que pasa dentro del tiempo, hermanos, ¿sí? Estoy hablando de esa parte. También, como el joven rico decía, bueno, ¿quieres entrar en la vida? Dicen, reparte tus bienes, ¿sí? A todos. ¿Y qué pasa? Como que ya a ella no le gusta a uno, dice, híjole, es que... Y se fue bien triste, dice, muy triste, imagínense. Entonces ya cuando las cosas ya se ven más en serio y que ya hasta cierto punto,
al que se fija mucho en lo material, digo, por decirlo así, en los bienes materiales, pues como que le puede más una parte, ¿no? Que la otra. Puede decir, no, es que a mí me ha costado y me costó, o me pasaron la herencia y era de parte de mis padres y para dejarla, imagínense, no, mejor me los echo de enemigos a darles mi herencia. Sí. Entonces, pero ahí es donde se conoce el hombre, hermanos, en el transcurso del tiempo, digamos de 1 a 70 años, a 50, a 100 años. En ese lapso de tiempo es donde el hombre decide lo que quiere, qué es lo que quiere recibir. Digamos, y no se esclaviza en lo material. Bueno, hay maneras de esclavizarse en lo material. Una de ellas, díganme. Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo decía ya en San Juan, ¿verdad? 8. Lo voy a decir así nada más. San Juan capítulo 8. ¿Ah? Una manera de esclavizarse en lo material. Dice 8:33. 8:33 de San Juan. ¿Alguien lo tiene? Es una manera de esclavizarse, ¿va? Bueno, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Entonces dice Jesús, le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, es otra parte, ¿va? De esclavizarse. No necesariamente a las riquezas, dice, bueno, yo no regalo mis riquezas. ¿Soy esclavo de las riquezas? Sí, pero hay muchas maneras de esclavizarse. ¿Y qué pasa? Si se esclaviza de las riquezas o se vuelve esclavo, ¿será que pueda agradar a Dios? Bueno, hay maneras, ¿verdad? Pero hay un pasaje, hermanos, ahora sí que está en Mateo. Vamos a ver si lo encuentro. Capítulo 6. El versículo es el 21. Ajá. San Mateo 6:21, nuestro Señor Jesucristo decía esta parte. Sí, hermana Tere, por favor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias, hermana Tere. Bueno, es otra parte en cuestión de amor o en cuestión de esclavitud. Donde estuviere vuestro tesoro, si nuestro tesoro son los mandamientos de Dios, ahí va a estar en nuestro corazón. Si nuestro tesoro son los bienes y que pesaren, por decir así, o nosotros los hiciéramos como que pesaren más que los mandamientos de Dios, ahí va a estar nuestro corazón. Y va a ser difícil de cambiar esa parte. Entonces, si nuestro corazón está en el mundo, no puede uno servir a dos señores. Solamente son pasajes, hermanos, para que nosotros reflexionemos, porque todo eso pasa en el tiempo, en nuestra vida. Algunos
algunos, digamos, podemos decirlo o podemos reconocer esta parte, jóvenes en ocasiones ya después de los 30, 40, dependiendo de la manera como uno quiera aprender o vaya aprendiendo de la vida. Y sobre todo de nuestro Dios, que es lo más importante. Entonces, hermanos, dice, hay muchos más pasajes, pero vamos a ver también. Bueno, hay pasajes que nada más los voy a ir dando, no los vamos a leer. Sabemos que Dios, cuando crió al hombre, como veíamos al principio, dice que lo hizo perfecto. Así dice en Eclesiastés, ¿verdad? 7:29. Pero ya el hombre comenzó a buscar, ¿sí? Comenzó a buscar cosas extras. Y conforme a eso, pues es lo que el hombre va recibiendo, o vamos recibiendo, conforme a lo que buscamos, ¿verdad? Si buscamos cosas buenas que le agraden a nuestro Dios, pues vamos a recibir lo bueno. Pero si no, va a ir aumentando, digamos, como una lista, ¿no? Una lista de cosas. Y a final de cuentas, si son buenas, perfecto, pero si no, es lo que nos va a jugar a nosotros. O digamos, si uno es pesado en balanza, ¿cómo es uno pesado en balanza, hermanos? Como que se deja ver si nos inclinamos más al mundo que a los mandamientos de Dios, ¿no? Por decirlo así, esa es una manera. Como un rey que hizo banquete, pues bueno, dice que fue pesado en balanza y fue hallado falto, porque ya eran otras cosas, ¿verdad? Que no debería de haber elegido esa parte. Entonces el tiempo, hermanos, fue, o es, o Dios lo crió, o lo hizo, para que el hombre tuviera la oportunidad de decidir qué es lo que quiere o lo que desea ver o hacer a futuro, cómo quiere que su vida marche para eso. Entonces, como reflexión, hermanos, miren, hay un pasaje allá creo que es Mateo también, dejen veo. Sí, es aquí San Mateo, capítulo 13. Solamente un pasaje voy a tocar. Como decía nuestro Señor Jesucristo allá en San Juan, hablando de los apóstoles que estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Por ellos pedía, por ellos rogaba. Pero dice aquí Mateo 13, hablando de la humanidad, hablando de los hombres que le sirven a Dios y de los que no. Dice el versículo 30, 13:30 de Mateo, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega
diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero, en mi alfolí, ¿verdad? Vemos que el trigo y la cizaña van creciendo, pero conforme a eso, tiene que ver nuestras decisiones o lo que elegimos. Y gracias a Dios que Él pone en nuestro corazón consejos, en nuestra mente, un buen sentir en nuestro corazón, y nos da a elegir, así como allá en Deuteronomio, ¿verdad? Que dice, hablando de los mandamientos de Dios, dice, no está lejos para que digas quién subirá por ellos y nos los traerá, o cruzará el mar y nos los traerá. Dice, porque muy cerca de ti están. Dice, elige el bien, porque aquí te pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige el bien para que vivas. Ajá. No nos obliga a nada, pero qué bueno que Dios pone, ¿verdad? Y nos da entendimiento, sabiduría, para poder elegir lo que nos beneficia. Y el hombre entendido es el que elige bien, el que sabe elegir bien. De eso se trata, de elegir bien. ¿Y qué es elegir bien? Pues Dios, sus mandamientos, estatutos, ¿verdad? Eso es elegir bien. ¿Pero qué será, que las riquezas son malas? No, hermanos. No. Siempre y cuando el primer lugar siempre esté nuestro Dios. Siempre pongamos a nuestro Dios en primer lugar, de ahí para allá. Y nuestro corazón no se incline a aquello, ¿verdad? Y sepamos bien aprovechar el tiempo y tomar, bueno, es que para tomar decisiones, hermanos, para tomar decisiones, siempre es importante nuestro Dios. Porque podemos decir, bueno, yo tomo esta decisión o aquella, pero si a Dios no lo tomamos en cuenta, si las decisiones son malas, es lo malo, hermanos. Y muchos fallamos en decisiones. Tomamos decisiones posiblemente por falta de experiencia o X, pero con el tiempo nos damos cuenta, decimos, bueno, esto no fue, esto así, y comenzamos algunos a ver la manera de tomar las decisiones más correctas. Pero posiblemente llegue el momento de que algunos aprendamos con las experiencias y algunos no, también, es esa parte. Pero si andamos en el camino de Dios y le pedimos, yo creo que sin duda Dios nos va a guiar y nos va a mostrar siempre lo que debemos elegir. Vamos a ir finalizando, hermanos. Vamos a ver Proverbios, un texto que se saben todos. Dice Proverbios capítulo 25. Espero que me haya dado a entender, porque todo en realidad, toda nuestra vida es dentro de un tiempo, sucede dentro de un lapso, no sé, digamos del 1 al 100, y en ese lapso tenemos que decidir si para la derecha o para la izquierda. Voy a decirlo de esa manera, porque la Escritura dice hacer rectos nuestros caminos, ¿verdad? Derechos nuestros pasos. Pero conforme lo que dice Mateo, dice que a dónde queremos ir, a la derecha o a la izquierda, entonces conforme a esa parte. Mateo 25, 11, un texto muy conocido. Proverbios, perdón. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene.
Entonces, Dios nos habla y nos dice lo que nos conviene a nosotros hacer, elegir, lo que nos conviene a nosotros para que vivamos. Pero ya está en nosotros decidir lo que hacemos. Y cerramos con un último pasaje que se encuentra en Eclesiastés. En el capítulo 9 de Eclesiastés. Versículo 10, que dice de esta manera: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, este es el consejo, hermanos, de nuestro Dios, la sabiduría que le compartió al rey Salomón y la cual nos comparte a nosotros para que seamos sabios en nuestras decisiones y no nos apartemos del camino de la vida, hermanos. Y así podemos llegar lejos. ¿Qué tan lejos? Imagínense nada más al reino de Cristo. De ahí ya no sabemos qué tan lejos. Lo que sí, dice que ya no va a haber tiempo en el cual se rija el hombre, porque ya va a ser la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Yo creo que es infinito, hermanos, esa palabra. Posiblemente no conozcamos esa parte, pero solo Dios sabe si la conozcamos algún día. Si nos esforzamos, yo creo que sin duda podríamos, ¿verdad? O podemos. No demos un paso hacia atrás, dice por ahí, ni para, ¿cómo? Ni para tomar vuelo. Porque qué tal si nos resbalamos. Hermanos, esta es la palabra, ha sido la palabra de nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano por haber traído ese mensaje para cada uno de nosotros. Y ciertamente, mis hermanos, todos nosotros, los mortales, estamos regidos por el tiempo. La misma palabra de nuestro Dios dice que tenemos nuestros